Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder Reír. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible los fenómenos a nivel nacional o internacional que terminan afectándonos de una u otra manera, así que sean bienvenidos. Yo sé que les había dicho que esta semana teníamos la segunda parte de nuestra serie de protección a mexicanos en el exterior con el caso Avena. Sin embargo, el pasado domingo 1 de septiembre tuvimos el primer informe de gobierno del actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, me parece un poquito más urgente analizar ese asunto y dejar la serie para las siguientes semanas. Vamos a ir haciendo así, vamos a ir intercalando nuestra serie con algún otro evento que de repente se nos presente a nivel nacional o internacional que nos parezca no más relevante, pero tal vez sí más urgente analizar, y así lo vamos a ir llevando con nuestra serie, que igual vamos a terminar como les había prometido. También tenemos otros temas pendientes que ustedes nos pidieron, por ahí tenemos pendiente el de Historia de México y el de la pobreza como un problema estructural. No crean que se me olvida, sino que bueno, tenemos la serie pendiente y tenemos estos asuntos que de repente se nos van presentando, pero vamos a ir haciendo todo y vamos a tener todos los temas aquí en el canal, no se preocupen. Entonces, les decía que el pasado 1 de septiembre fue el primer informe de gobierno oficialmente de nuestro gobierno federal actual en México. Y en varios medios de información se ha estado haciendo como un análisis del primer año desde pues la óptica de los presentadores, los analistas, los periodistas, los académicos, etc. Y no nos queríamos quedar atrás aquí en Poder RI, así que me parece importante hacer ese análisis. Así que vamos a dividir este videito en dos partes. La primera, un resumen del informe de gobierno, más o menos qué se dijo, qué no se dijo, de qué se trató, cómo se llevó a cabo, y un análisis como desde nuestra óptica individual para ver digamos cuáles han sido los aciertos y los retos que aún tiene la cuarta transformación en estos primeros 9 meses de gobierno. Quiero aclararles antes que nada, y como ustedes saben, esto es un análisis desde la óptica individual. Por supuesto, voy a intentar hacerlo de la manera más objetiva posible, tomando en cuenta mi preparación académica y mi preparación profesional, intentando no sesgarlos, pero tengan en cuenta siempre que soy yo y que es desde mi óptica y desde mi percepción, con todo el bagaje que tengo yo detrás. Esto, pues por supuesto, les hago la aclaración porque ya como les había dicho en otro video, siempre tienen que tenerlo en cuenta. Pero bueno, les repito de cualquier manera que voy a intentar ser lo más objetiva posible, como siempre. Lo que pasa es que esto es un análisis, digamos, una evaluación del primer año del gobierno desde la óptica individual, entonces pues vale la pena hacer esta aclaración, ¿no? Lo primero, bueno, el informe de gobierno, ¿no? ¿Cómo estuvo? Lo primero que hay que decir era por qué decía ahí atrás de Andrés Manuel, tercer informe de gobierno al pueblo de México, que nos causó muchísima confusión a todos. Bueno, ya entendí por qué. Ustedes se acordarán que él dio un informe de los primeros 100 días de gobierno y luego dio otro el 1 de julio, digamos cuando se conmemoraba un año del triunfo de la cuarta transformación, ¿no? Entonces a este le denominó tercer informe de gobierno al pueblo de México. Sin embargo, es el primer informe de gobierno oficial, ¿no? Calificando, o más bien dando un reporte de los primeros 9 meses de gobierno, porque vamos en septiembre y él tomó protesta el pasado diciembre. Pero, pues bueno, vamos a evaluar este primer año así. ¿Qué se dijo en el informe de gobierno? Pues vean, básicamente lo que se dice en las mañaneras. Si ustedes han podido seguir las mañaneras o digamos las funciones o las acciones de este gobierno federal a través de cualquier medio escrito o por internet o vía los canales oficiales, los medios masivos de información, si han tenido la oportunidad de leer algún resumen de las mañaneras en los periódicos, etcétera, saben perfectamente cómo va trabajando este gobierno. Ha sido Andrés Manuel bastante cercano al pueblo en ese sentido. Los asuntos públicos los hace públicos, entonces los temas de las grandes obras o los grandes proyectos de la cuarta transformación los hemos podido ir conociendo en el transcurso de todos los días, sobre todo por medio de las mañaneras, ¿no? Que es como el canal oficial donde él presenta los datos al público en general a través de esta pues, mesa de periodistas que están ahí haciéndole preguntas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si ustedes lo han podido seguir, sabrán que los temas públicos precisamente en este gobierno son bastante públicos, entonces ya podemos saber más o menos qué venía en el primer informe. Básicamente se habló de eso, de las grandes obras, de los grandes proyectos de la cuarta transformación, de los proyectos sociales que ya se han venido llevando a cabo y bueno, reiterar la posición del presidente. ¿Qué se dijo? Pues, ¿no? ¿Cuál es el resumen de esto?
Se habló de las grandes obras de la Cuarta Transformación o las grandes tareas que se ha puesto a sí mismo este gobierno, ¿no? Por supuesto, la lucha contra la corrupción, ahí se mencionó la lucha contra el huachicol que estalló en enero de este año y que ustedes han podido ir siguiendo también en los diferentes medios de información, las acciones que se han tomado al respecto, la austeridad republicana, ¿no? Que es como todo este asunto de la baja de salarios, la baja de egresos por parte del gobierno. Y bueno, la austeridad en algunos casos, se fue como muy conciso el presidente y dio algunos datos, cuánto se ha gastado, cuánto se ha ahorrado, cuánto se ha hecho, en qué va la lucha contra el huachicol, etcétera, etcétera. Y por supuesto, un resumen de los programas sociales que ya se están llevando a cabo y con también pues más datos. Jóvenes Construyendo el Futuro, que es este programa, el mal llamado programa y despectivamente llamado programa para los ninis, que es este programa de aprendices que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, que es para estos universitarios de bajos recursos que puedan, digamos, tener un ingreso extra mientras hacen la universidad, las becas Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, por supuesto el programa para adultos mayores y en fin, como toda la serie de programas que ya se están llevando y que ya se están poniendo en marcha en el país, con datos, les digo, como más duros y más específicos, hablando del alcance y de la cantidad de gente a la que están llegando. En este sentido, chicos, lo que les puedo decir es que, bueno, fue básicamente lo mismo que las mañaneras, pero de alguna manera como mucho más puntual. El presidente también por ahí mencionó algunos de los retos que tiene todavía el gobierno. Habló, por supuesto, de la Guardia Nacional, que estará pronto en próximas fechas llegando como a todos los rincones del país, o esa es como la promesa para combatir la inseguridad. Es un problema que afrontamos en este momento. Habló también del abasto de medicinas y del compromiso que él tiene o que tiene su gobierno de hacer que lleguen también a todos los rincones del país, y reiteró bastante la directriz de su gobierno desde la campaña hasta este año y cómo lo va a proyectar en los siguientes años bajo la frase emblemática primero los pobres, hablando de que va a ser prioridad de su gobierno encontrar la solución para disminuir los desequilibrios sociales que existen en este país. Habló también de que es más importante distribuir bien la riqueza que hacer crecer la economía, por supuesto que es como la base de su gobierno, ¿no? Que es encontrar la forma de que la riqueza que ya existe en el país sea mejor distribuida y aminorar la brecha social y terminar con la pobreza en el país, o al menos disminuirla, ¿no? Habló de eso básicamente, lo reiteró que ese era el objetivo de su gobierno y el objetivo de sus programas sociales, y de alguna manera fue como mucho más puntual en términos de números y alcances. Este fue básicamente el primer informe de gobierno. Les digo, los que han seguido las mañaneras ya han podido tener contacto con el gobierno o con las acciones del gobierno, pues ahí está, han sido como bastante claras y transparentes las acciones, solo que sí fue como mucho más puntual porque esto pues era un informe, ¿no? ¿Qué les digo? El informe estuvo ligerito, Andrés Manuel estaba leyendo, se nota conocer el documento, estuvo bastante ligero, entendible, ¿no? Formal también, ¿no? Yo sé que a muchos les va a parecer como 2 horas de informe no es ligero, por eso les estoy haciendo como el resumen a súper grandes rasgos, porque evidentemente se los estoy haciendo aquí chiquitito para poder pasar al análisis, pero lo que les puedo decir es eso, ¿no? Que fue un informe como pues conciso, ligero y aceptable, ¿no? Y congruente con lo que se ha venido manejando en las mañaneras. Por ahí sí les tengo que mencionar que hubo como un desacuerdo por parte de la oposición, que no se hiciera en la legislatura. Fue Olga Sánchez Cordero por la tarde a llevarle el informe a la legislatura y por ahí la oposición como que no le pareció. Pero fuera de eso, el informe pasó pues como tenía que pasar, como un evento oficial en el que el presidente daba números y hablaba de las obras y hacía públicos los asuntos públicos, ¿no? Básicamente así. Entonces, bueno, más allá del informe, ¿qué podemos ver en este primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? De lo que podemos hacer un análisis o una evaluación como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? ¿Qué podemos ver que se ha hecho bien o qué podemos ver en lo que se tiene que seguir trabajando? Les repito que yo no voy a ponerle aquí una calificación al presidente, pero pues sí les puedo hablar a grandes rasgos de las cosas como que yo he visto que se han cumplido y de los retos que tenemos todavía que están todavía por cumplir.
Yo creo que lo primero que hay que celebrarle al presidente es la legitimidad. Es que es un presidente que llegó con legitimidad, con aprobación y que ha mantenido el 60% de aprobación en el primer año de gobierno. A muchos esto les parece como no tan padre, a muchos esto les parece como que no es un signo tan positivo del gobierno, ¿no? Muchos que no saben mucho, porque dicen, no, tiene fans el presidente, no tiene ciudadanos, lo que pasa es que todos le aplauden como desde el fanatismo, no son objetivos, no son críticos con el gobierno, hay que ser más críticos, etc. Pero yo creo, y claro que sí, hay que ser críticos, eso no estoy diciendo que no, pero yo creo que la legitimidad, chicos, sí habla de que es un presidente elegido, y en este país que hemos tenido tantos problemas con la democracia, pues está como súper padre que podamos decir que un presidente ha sido elegido por el pueblo, que el pueblo está, digamos, consciente de lo que está haciendo el gobierno y que está aceptando las acciones del gobierno. A mí sí me parece que es importante que se pueda decir esto de un gobierno como el de Andrés Manuel. Por lo tanto, la legitimidad a mí me parece que habla de democracia, y el hecho de que se esté manteniendo el 60% de aprobación también nos habla de que es, pues sí, de que las acciones que está llevando a cabo el gobierno van acorde con los deseos de la ciudadanía y de la población. Entonces, a mí me parece que la legitimidad habla de democracia y de un presidente con el que la población está de acuerdo. Por lo tanto, a mí me parece que es uno de los grandes aciertos que se haya mantenido la aprobación en el primer año. También me parece importante, y me parece que es también importante e interesante destacarlo como uno de los triunfos de la Cuarta Transformación. El segundo, y estuve viendo varios análisis, así como por encimita, con la intención de no sesgarme, pues para ver qué decían también como otros analistas, y creo que lo compartimos todos: la lucha contra la corrupción. Por ahí veía un panel de periodistas y una periodista decía, es que yo creo que aquí nadie va a discutir que el presidente Andrés Manuel está combatiendo la corrupción y que es un hombre íntegro, que al menos tienes como la seguridad que no se está, digamos, saqueando al país, o que no se está llevando los recursos del país para consigo. Y a mí, chicos, esto también me parece muy importante en un país como México, que en un país como en donde parece que la corrupción es aceptada, que ya se vive con ella como un modo de vida, en donde ya la gente asume que el funcionario público le va a robar, en un país que como que hasta preferimos al que roba poquito que al que roba mucho, a mí ya me parece un gran logro poder decir que nuestro presidente es íntegro y que nos dé confianza que nos está llevando la riqueza del país, para empezar ahí. Y segundo, pues las acciones que sí hemos visto que se están llevando a cabo contra esta cultura de corrupción y contra esta práctica de corrupción generalizada, sobre todo en el gobierno, que eso mismo decía esta periodista. Yo creo que nadie aquí pone en duda que de verdad se está combatiendo la corrupción en este sexenio, ¿no? Por supuesto, las acciones concretas, la lucha contra el huachicol, que ya les mencioné, que pudimos ver en enero y que seguimos aquí batallando en el Bajío con este asunto, pero bueno, que ahí está, ¿no?, el esfuerzo gubernamental por terminar con el robo sistemático de los hidrocarburos y de la riqueza de todos nosotros. Ya vimos también algunas personas en la cárcel. Creo que ya hicimos aquí un video del asunto Juan Collado. Acaban de detener a Rosario Robles, que me parece que son como dos de los nombres más emblemáticos de las personas que ya están como literalmente en prisión en lo que sean las investigaciones, y muchas otras investigaciones que están abiertas, ¿no? Entonces, la lucha contra la corrupción ahí también la podemos ver, y me parece que esto es uno de los grandes avances y de los grandes aciertos de este gobierno. En tercer lugar, y creo que va bastante ligadito con la lucha contra la corrupción, la austeridad republicana. A diferencia de mucha gente aquí también a la que la austeridad republicana le ha parecido catastrófica, a mí me parece brillante. Miren, muchos pensamos, y aquí comparto con Carolina Rocha, esto también lo discutía ella, ese análisis se los voy a dejar en mi Facebook para que puedan verlo, porque de verdad comparto totalmente con ella, en donde decía, mucha gente piensa que la austeridad republicana es la causante o la culpable de que ahorita falten medicamentos o de que no haya apoyo para deportistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece que esta gente que dice eso vivía en otro país, porque aquí no se justifica, pero así ha sido siempre. La falta de medicamentos ha existido siempre, la falta de apoyo a deportistas ha existido siempre. Es decir, eso era parte y es parte de nuestra realidad, tristemente, al día de hoy. Entonces, por supuesto que se tiene que corregir eso, pero eso no es consecuencia de la austeridad republicana. La austeridad republicana se referencia a otra cosa. La austeridad republicana hace referencia a que
teníamos a funcionarios literal derrochando el dinero público, a que en este país se asumía que si eras funcionario público ya automáticamente eras millonario y tenías todos los recursos y tenías, digamos, la facultad de utilizarlos a tu gusto. Por ahí está circulando en redes sociales un videíto de Palazuelos donde explica cuando tenía contacto con los presidentes y con los hijos de presidentes y nos íbamos en el avión y nos tomábamos y nos traían las botellas. Eso no puede ser permitido, ¿no? Menos aceptado socialmente, menos compartido como un video que nos hace gracia o nos parece cómico, ¿no? Eso sí tiene que terminar y a mí me parece que la austeridad republicana tiene que ver con eso, con decirle a los funcionarios, no estás aquí para ser millonario, no estás aquí para utilizar los recursos a tu alcance o para gozar de los recursos o para ir en primera clase y viajar por toda Europa a decir que estás promoviendo la cultura, etcétera, etcétera. No, estás aquí para trabajar y los recursos son limitados porque vivimos en un país que no tiene recursos ilimitados, que tiene 60% de población en pobreza. Entonces a mí sí me parece que la austeridad republicana es importante y es positiva, ¿no? Porque entonces se termina un poco con esta cultura que también va ligada a la cultura de la corrupción. Por ahí también muchos hablaban de, bueno, pero tantos burócratas despedidos. A ver, gente, la gente que se quejó muchísimo de los burócratas despedidos, de verdad, hágase una pregunta, ¿de verdad investigó qué burócratas fueron despedidos? Porque no nos hagamos tontos mexicanos. Todos sabemos que existían los aviadores, ¿no? Que existen los aviadores, estas personas que aparentemente trabajan, personas que aparentemente están en un puesto de gobierno, que en realidad no están, que trabajan en la industria, que están en la iniciativa privada, que se dedican a sus propias cosas, pero que llegan y cobran su chequecito porque alguien los puso en la nómina de gobierno, ¿no? O estos puestos duplicados o triplicados, ¿no? Asistente de secretaria y asistente de secretaria, para pues generar empleos para personas y para amigos y compadres, ¿no? Personas allegadas, amigos y compadres. Perdón, pero así no puede seguir siendo. Entonces, en teoría, estos fueron los puestos que se recortaron y a mí sí me parece importante que el gobierno establezca que para hacerse rico está la iniciativa privada y está bien y qué padre que se genere riqueza y que se pueda compartir y que pueda permear en la sociedad, pero para hacerse rico no está el servicio público. Entonces sí me parece importante que eso quede claro y me parece un acierto también de este gobierno la austeridad republicana, porque también creo que contribuye al cambio de cultura o al cambio de cultura contra la corrupción, ¿no? O sea, una nueva cultura contra la corrupción, perdón, me trabé un poquito, y no permear y aceptar un asunto como este. Cuarto acierto que me parece ha cumplido la cuarta transformación, los programas sociales. Yo, a diferencia también de mucha gente que se espanta muchísimo con este cuento de los programas sociales, estoy súper contenta con los programas sociales. A mí me parece que la única forma de mejorar la realidad de este país es minimizando los desequilibrios sociales que existen y es terminando con ese 60% de población en pobreza. Me parece que es importante que sí, habrá gente que no aproveche las oportunidades, y me parece importante que sí, que si sigue habiendo gente que no aproveche las oportunidades, no las tome, pero que las oportunidades existan y estén ahí para todos y sean equitativas para todos y que la gente no deje de estudiar porque no tiene dinero o porque no tiene papás que les paguen la escuela para que nosotros podamos ser estudiantes de tiempo completo, como nos ha pasado a mucho. Sí me parece importante que las oportunidades existan para todos, que para los jóvenes haya oportunidad de empleo, que no alguien termine una carrera universitaria y se vaya a las filas del desempleo, que no alguien por no tener la oportunidad de seguir la prepa no tenga otra opción que la delincuencia o no tenga otra opción que entrar a las filas del narcotráfico. Sí me parece importante este programa de aprendices, este programa de becas, el apoyo a los adultos mayores, personas que trabajaron toda su vida y que tienen derecho a tener una vejez digna. Por supuesto que me parece importante. Si somos críticos, incluso un poquito críticos, a mí me parece que tanto la lucha contra la corrupción como este asunto de los programas sociales están quedando cortitos. O sea, yo creo que todos los mexicanos ya esperaríamos ver a más nombres y más investigaciones, más nombres en la cárcel y más investigaciones abiertas y ya cuentas congeladas y ya la devolución de los recursos, por supuesto. Y a mí particularmente, como a muchos otros mexicanos, me parece, nos gustaría ver llegar estos programas de apoyo a cada rincón del país. En ese sentido, creo que el reto es extenderlos, ¿no? Pero sí me parece un gran acierto de este gobierno. De hecho, creo que los programas sociales son la razón por la que el presidente Andrés Manuel ha conservado la aprobación del público, porque eso quería. Y entonces me parece que si estos programas están contribuyendo a reducir la brecha de desigualdad que durante tantos años nos ha golpeado como país y
que además son programas con los que la gente está de acuerdo, porque si no la aprobación hacia el presidente no se mantendría, pues me parece que entonces es un buen camino, ¿no? Por ahí los que dicen, no estamos de acuerdo con Andrés Manuel, pues si vemos que una mayoría lo apoya y lo aprueba, o no estamos de acuerdo con estos programas, etcétera, si vemos que una mayoría lo aprueba y lo apoya, entonces significa que estos programas pues no están como tan desubicados, ¿no? Y la quinta, como el quinto acierto, como el quinto logro de la Cuarta Transformación en este primer año, que a mí me parece que no es como tan ventaja para la democracia, es la falta de una oposición estructurada y que logre llegar a la gente y que logre hacer eco en la población. Les digo, desgraciadamente para la democracia, porque la democracia necesita oposición, las democracias necesitan personas que estén en contra del gobierno oficial o que tengan alternativas de acción. Por eso mismo también la oposición vive del recurso público, por eso hay recursos para los partidos políticos, porque la oposición enriquece, porque la oposición permite la discusión y porque eso permite el equilibrio de poder, permite que el poder no se acuñe en unos cuantos nada más y permite también alternativas de acción. Por eso la oposición es maravillosa y fortalece las democracias. Por eso les digo, desgraciadamente para la democracia, pero afortunadamente para la Cuarta Transformación, porque si no hay una oposición, digamos, estable que haga que la gente, significa que el proyecto pues va triunfando, ¿no? Afortunadamente para la Cuarta Transformación pues no hay una oposición organizada, ¿no? Organizada, que proponga, que haga eco, que llame gente, no existe. Entonces, bueno, para la Cuarta Transformación eso va bastante bien, porque el proyecto ahí va y va avanzando. Pero, pues para la democracia eso está muy mal, ¿no? Nos merecemos una mejor oposición y nos merecemos una oposición más propositiva. Yo creo que a lo mejor ahí ha estado el error. La oposición está como demasiado concentrada en golpear el proyecto, pero no saben por dónde porque no están proponiendo alternativas de acción, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí está el trabajo para la oposición y ahí está otro de los grandes aciertos para el proyecto de Andrés Manuel, que es pues que la oposición no ha hecho en la gente, por lo tanto él sigue con toda la aprobación, ¿no? Incluso terminando el primer informe, hubo una marcha de la que pocos saben, porque tuvo muy poca participación, una marcha contra Andrés Manuel en Ciudad de México. Pues algunos medios hablan de 500 personas, otros de cercanas a 1000, pero pues una marcha ahí chiquitita, ¿no? Incluso en redes sociales por ahí salieron posts, memes contra el primer informe que no tuvieron eco entre la población. Entonces ahí sí está el trabajo de la oposición que necesita mejorarse, ahí está como el reto para la oposición, que necesita organizarse mejor y necesita encontrar vías de acción, ¿no? Porque no está encontrando eco. Por ahí ya llamaron a la siguiente marcha contra Andrés Manuel el 1 de diciembre, ya les estoy haciendo aquí publicidad, pero bueno, lo triste es que cada marcha contra Andrés Manuel ha tenido menos gente, ¿no? O sea, triste para la oposición, pues. Entonces, cada vez con pancartas, decía Astillero, con mensajes más, digamos, más ofensivos, pero pues con menos gente que los apoya y menos gente gritándolos, ¿no? Entonces, pues a mí lo que yo digo es que qué triste que la marcha del 1 de diciembre pues tenga todavía menos gente de estas 1000 que fueron ahora, ¿no? Entonces, cada marcha está más desangelada, con menos participación, con menos organización, y entonces, bueno, ahí está el triunfo del proyecto de la Cuarta Transformación versus una oposición desorganizada. Y ahora vámonos a los retos, porque por supuesto que este gobierno tiene retos. Por ahí luego se piensa que si hablas de aciertos o hablas de cosas positivas, entonces crees que el país cambió de la noche a la mañana. No, por supuesto que no, este país sigue teniendo retos a montones, ¿no? Los que me parecen importantes señalar son 3, por supuesto el más importante, y creo que aquí también coinciden todos los análisis, el asunto de la seguridad. México es un país que tiene un problema de inseguridad bastante grave en este momento, de verdad que sí. No se ha podido resolver desgraciadamente las secuelas de la fallida guerra contra el narcotráfico. Aquí en el Bajío la seguimos sufriendo terriblemente. Entonces, esto pues sí es un problema, porque salimos a veces a la calle con miedo y eso es terrible. Un país no puede vivir así, y sin seguridad pues todo lo demás está en riesgo. Entonces creo que la seguridad es el reto más importante de la Cuarta Transformación, ya sea a través de la Guardia Nacional o con otra cosa que se les ocurra si la Guardia Nacional no funciona, pero lo que sea, necesitamos seguridad en este país y es uno de los
grandes retos, ¿no? También, por supuesto, el reto de la economía es importante, y yo coincido con el presidente, es mucho más importante la distribución equitativa que la riqueza, pero también es importante el crecimiento económico, porque entonces hablamos de más empleos y más riqueza que repartir. Por supuesto que si se reparte equitativamente no sirve para nada, como ha sido los últimos años, pero pues sí me parece importante que existan acciones para el crecimiento económico. En este sentido, yo sé que me van a decir, Celeste, pero la inseguridad es producto de una fallida guerra contra el narcotráfico, es producto de las acciones incompetentes de otros gobiernos o de la falta de acción de otros gobiernos, la falta de crecimiento económico, Celeste, eso viene desde los 80, y créanme, en todo eso van a tener razón, todo eso es cierto. Es cierto que la falta de crecimiento económico está desde los 80, y es cierto que hay acciones concretas que han perjudicado sobremanera la seguridad o la situación de seguridad en este país. Yo lo sé, créanme, pero pues hoy es reto de la Cuarta Transformación porque es nuestro gobierno oficial. El mismo Andrés Manuel lo dijo, dijo, a ver, esto es por esto y por la guerra fallida contra el narco, y no quiero que piensen que no es así, no lo olvidemos, pero bueno, yo asumo que hoy es mi responsabilidad. O sea, el mismo Andrés Manuel lo dijo, no en el informe, sino en otra conferencia que fue bastante notada por otro asunto que no voy a mencionar aquí, pero pues sí, o sea, es responsabilidad hoy de nuestro gobierno. Es cierto que es un asunto que ha pasado y que ha sido, digamos, consecuencia de años de acciones o faltas de acción, pero pues al día de hoy es un reto de la Cuarta Transformación. Y un último reto que a mí sí me gustaría mencionar, que no vi en ningún lado, pero sí me parece importante mencionar, es el reto de la eficiencia administrativa del Estado, que también es resultado de un montón de años de mala praxis, O sea, esta práctica, por ejemplo, de la corrupción y de meter compadres y amigos al gobierno, de repente nos hizo tener funcionarios súper incompetentes o muy poco eficientes, o tener buenos funcionarios que de repente tenían un sistema todo corrompido y entonces que no podían actuar bien. Yo sé que es producto también de años de mala praxis, pero al día de hoy también es reto de la Cuarta Transformación volver más eficiente los asuntos administrativos del Estado, ¿no? Al día de hoy la prestación de servicios públicos, la procuración de justicia, todo es bastante complicado en este país, ¿no? Que te pongan una multa y que quieras ir a pagarla, todo se vuelve catastrófico. Pagar tus impuestos, que te los cobren, todo se vuelve catastrófico, y eso también, por supuesto, afecta a la población. Yo espero que al terminar con la corrupción y que si se combate bien la corrupción y se establece la austeridad republicana, y entonces ser servidor público deja de ser sinónimo de enriquecerte para ser sinónimo de servir, como debería ser. Si eso empieza a pasar, espero que por añadidura se dé que los sistemas administrativos públicos se vuelvan más eficientes. Pero si no, pues algo habrá que hacer para volver a la burocracia mexicana más eficiente, ¿no? Yo creo que eso sí es un reto importante, porque también orden en los asuntos públicos nos habla de eficiencia y nos habla de ahorro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí me parece importante. Por ejemplo, el cuento de las medicinas, ¿no? Que al día de hoy luego parece que es por un recorte. No ha habido recorte, es por un asunto administrativo, incluso de un lobby farmacéutico que está presionando en este momento al gobierno y a los gobiernos a nivel como más estatal y local, y entonces las medicinas están quedando en el camino. Pues, por ejemplo, ese tipo de cosas se tienen que resolver, ¿no? Que luego son más asuntos administrativos que de presupuesto, se tienen que resolver, porque al final pues afectan la vida de cada ciudadano sobremanera, aunque no nos demos cuenta. Entonces, creo que eso también es un reto de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues hasta aquí mi reporte el día de hoy. Espero haber sido lo suficientemente clara, lo suficientemente concisa y lo suficientemente objetiva como para que ustedes puedan entender los hechos y el camino que está tomando y el rumbo que está tomando el país, y evaluar qué está bien, qué está mal, con qué están de acuerdo y con qué no están de acuerdo, más allá de que, bueno, luego se presten a malinterpretaciones o que nada más tengan información de gente que muchas veces les da una información sesgada porque está respondiendo a determinados intereses particulares, ¿no? Por eso también lo hago. Como hemos visto, hay muchas cosas que ya nos están dando como un tinte de cambio en este país, otras que
tienen que ser todavía cambiadas y que siguen representando un reto, y muchos otros cambios con los que tal vez no vamos a estar de acuerdo. Pero bueno, así está la realidad y espero que con más información sean ustedes capaces de analizarla de manera individual. Yo les digo y les repito, les agradezco muchísimo que estén aquí y los dejo hasta el día de hoy. Les comparto, les recuerdo mis redes sociales, ahí les dejo siempre información extra, les voy a dejar algún par de análisis que me pareció interesante sobre este tema y les dejo información sobre absolutamente todos los temas. Entonces, los espero aquí en mis redes sociales y les recuerdo que si esta información les parece relevante y les parece importante que cada día seamos más los que podamos analizar los asuntos públicos y esto deje de ser un tema de élite para que entre 5 señores se dividieran y se repartan nuestra vida, por favor nos ayuden dándole like, dándole suscribir y compartiendo en sus redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.